Buenos días, mi nombre es Cristian Álvarez y estaré hablando acerca del análisis de datos y su importancia para la toma de decisiones. Generalmente, cuando escuchamos análisis de datos, nosotros pensamos que es simplemente tomar bases de datos, información, hacer tableros de control, gráficas y todo dejarlo muy bonito para que lo vean los usuarios. En realidad esto solo es una parte de todo el proceso y es una de las últimas partes. El proceso inicia desde mucho tiempo atrás con muchas actividades. El análisis de datos en realidad es convertir datos en bruto en información nueva y que nos sea útil para nuestros procesos. Hay diferentes autores que dicen 5 fases o 6 fases. Este es uno de los modelos. El primer paso sería saber qué es lo que requieren de nosotros. No siempre es lo mismo. Entonces tenemos que preguntar a quien nos pide el análisis para qué lo quiere, cuál sería su objetivo. El segundo paso sería ver de dónde sacamos la información, preparar todo lo que necesitemos para tener datos que analizar. El tercer paso sería tomar esa información y depurarla lo más posible para que quede lista para el análisis. Ya una vez que la tenemos lista, ahora sí podemos hacer todo lo necesario para sacar nuestras conclusiones, lo que es en sí el análisis. Y ya que hemos tenido resultados, que tenemos hallazgos, debemos de divulgarlos a diferentes tipos de usuarios. Esa es una parte muy importante, si no, no serviría para nada. Y ya que lo hemos comunicado, el paso final y el más importante de todos es hacer algo con esa información. Si no lo utilizamos, se quedará solo como un estudio que no sirve para nada. A continuación vamos a ver cada una de estas fases un poco más detallada. Como decíamos, lo primero es preguntar qué es lo que quiere la empresa o la institución que nos está pidiendo la información. No siempre es sacar gráficos y estadísticas. Por ejemplo, una de las opciones es hacer predicciones. Esto se usa mucho en casa de bolsa o en ventas. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos requerirían saber cuál es el modelo que más se vende, si ya viene invierno, qué es lo que debemos de fabricar, cuál es el número que más debemos de fabricar, el 4, el 5, todo eso. Hay otras empresas que les interesan más otras cosas, por ejemplo, categorizar. En tiendas en línea vienen todas las categorías de aparatos electrodomésticos, de computación, supermercado, ver cuál es el producto que se vende más en cada categoría, de qué colores, todo lo relacionado. En otros casos, por ejemplo, si trabajáramos para Hacienda o para inteligencia financiera, lo que nos interesaría es detectar anomalías, ver si de repente una persona que gana 10,000 pesos al mes tiene ingresos por 120,000 cada mes, o que llegan depósitos desde Estados Unidos, llegan 120,000 transferencias, si es un pueblo que a lo mejor es de 10,000 personas. Entonces todo eso nos sirve en un análisis. Otro sería identificar temas. Esto se usa mucho en redes sociales. Por ejemplo, cuáles son los hashtags en publicidad, cuál es el tema de moda que podemos utilizar para atraer según el rango de edad que queremos atacar. Descubrir conexiones. Puede ser, por ejemplo, en Facebook, que nos aparece, estas son las personas que tal vez conozca. Y lo detectan por medio de cuáles son tus conocidos, esos conocidos a quienes conocen, en qué universidad estudiaste, quiénes más estudiaron ahí. Todo eso lo podemos hacer con un análisis. O encontrar patrones. En las tiendas en línea hay mucho que dice, las personas que compraron esto también compraron esto.
o en los supermercados. Puedes sacar estadísticas de, pues las personas que compraron pañales también compraron biberones, o incluso a lo mejor compraron botanas, entonces hay que ponerlas cerca del pasillo donde se compraron las otras cosas. Hay muchos objetivos para lo que podemos hacer análisis. Hay que tener claro qué es lo que nos piden. Después sigue investigar de dónde vamos a sacar la información. Puede haber mucha información. Puede ser información que nosotros mismos generamos en la empresa, o puede ser información que nos pasan de otras empresas, que tomamos de internet, que hay encuestas públicas, que hay encuestas pagadas, bases de datos empresariales. Tenemos que buscar todo y saber qué ventajas y qué desventajas tienen otras. Por ejemplo, si sacáramos una encuesta que sacamos de internet de los alimentos preferidos de las personas en tal ciudad y lo usamos como nuestro insumo para sacar un análisis, tenemos que saber dónde se hizo esa encuesta. No es lo mismo que se haya hecho en un centro comercial a que se haya hecho en un mercado público, porque los costos varían, el tipo de comida. Entonces tenemos que tener muy claro también el proceso, cómo se hizo la encuesta, si fue en persona, si fue en la calle, por teléfono. Y una cosa muy importante es que las personas que se dediquen a esto tienen que tener una ética muy desarrollada. Es posible que sean las personas que tengan mayor acceso a la información en una empresa, tal vez incluso más que los directivos. Por ejemplo, si alguien se encarga de toda la base de datos de una universidad, va a tener acceso a todo. Sueldos de profesores, sueldos de empleados, calificaciones de los alumnos, evaluaciones de los profesores, actividades extracurriculares, becas, todo. Y tiene que ser todo confidencial. No puede meterse a ver por qué tal persona gana más que yo, o quién es el que más gana, cuál es el alumno que más calificaciones ha tenido. No puede hacer nada de eso. Debe de usar la información solo para los fines que le digan. El siguiente paso, ya que tenemos toda la información, es depurarla lo más posible. La información puede que venga muy mal, que vengan campos vacíos, que vengan campos, por ejemplo, que el estado, y que sea un campo abierto y que a veces lo escriban Guanajuato, otras GTO, a veces con mayúscula, a veces con un punto al final. Entonces la información puede que venga sucia. Tenemos que encargarnos de limpiarla, de depurarla, de quitar lo que no sirva, y lo que no podamos quitar hay que documentarlo. Y donde podamos cambiar el proceso. Si vemos que hay campos abiertos donde debería de ser un catálogo, sugerir que se pongan catálogos. Es importante generar al final un reporte de la calidad de la información que le estamos pasando a la siguiente fase, donde diga, pues solo logramos conseguir información de la mitad de las personas, o vienen tantos campos, el 20% está mal o vacío. Todo eso hay que informarlo. Algunos puntos que debemos de revisar en nuestros datos, por ejemplo, el tipo de datos y formato. Si tenemos fechas, tal vez hemos usado bases de datos que vienen de Estados Unidos, donde el formato de la fecha es diferente, y si lo mezclamos con otras bases que nosotros tenemos, puede que no nos coincidan la información. El rango de datos también hay que revisar. Si tenemos edad de los empleados, si de repente nos sale una edad de 137 años o de 5 años, lo más probable es que esté mal. Entonces todos esos hay que decidir qué hacer con esos datos. Campos obligatorios, que no esté vacío datos que requiramos. Campos únicos, que no puede haber duplicados 2 RFCs. Patrones o máscaras. Un teléfono que sea de 10 dígitos. La clave interbancaria tiene que ser de 18 dígitos. Condiciones específicas, por ejemplo, si queremos que el porcentaje de población de los municipios de un estado del 100%, verificar que siempre nos den.
claves primarias, que siempre tengamos una clave primaria en las tablas, la CURV o lo que necesitemos. Llaves foráneas, si tenemos, por ejemplo, el código postal, que realmente el código postal exista en nuestra base de datos de códigos postales, si no nos va a crear inconsistencias. Exhaustividad, que si tenemos 100 empleados, tratar de tener la información de los 100 empleados, y si no, documentar por qué faltaron. Y coherencia, que no tengamos dos bases de datos donde dice que una persona vive en San Luis y que otra diga que vive en Monterrey, porque nos va a dar inconsistencias también. La fase 4 es, ya tenemos toda la información, ya la depuramos lo mejor que podemos, ahora sí poder hacer el análisis. Ahí puede que tengamos bases de datos gigantescas de millones de datos, de 500,000 datos, o datos pequeños que podemos manejar en una hoja de cálculo. Entonces, de ser posible, hay que tener las dos habilidades. Manejar SQL para grandes cantidades de datos y manejar hojas de cálculo para datos que podemos graficar, que podemos ver en tablas. Hay varias herramientas que nos ayudan para el análisis. Una gráfica nos muestra de forma visual detalles que no podríamos ver en una tabla. Podemos usar campos calculados para, por ejemplo, hacer cálculos estadísticos, desviación estándar, lo que necesitemos. Hay veces que tenemos una gran cantidad de datos, pero podemos reducir, hacer agrupaciones hasta que nos quede una tabla menor, hacer una tabla temporal, trabajar con ella y ya analizarla. Y ya con eso podemos usar ordenación, filtros para detectar irregularidades o visualizar mejor los datos. Y procesos estadísticos también. Ya que hemos encontrado cosas interesantes o hemos hecho los tableros de control, las gráficas, los resultados, el siguiente paso es divulgarlo a quien lo necesite, a los interesados. Este paso de hecho se podría planear desde un inicio, saber a quién le vamos a dar la información. Por ejemplo, en una fábrica es diferente la información que necesita el gerente al que necesita el jefe de producción. El de producción necesita tiempos, producción por día, materia prima utilizada, cuál es el mejor operador. Y el gerente lo que necesita es tendencias de ventas, qué producto se vende más, qué rango de mercado tenemos con respecto a los competidores, todo eso. Tenemos que cuidar la confidencialidad. En los reportes estadísticos lo mejor es quitar nombres de personas, datos personales y solo dejar estadísticas. Tratar de no... Hay que ver cuándo un reporte solo se debe entregar a los directivos y no debe de ser público para toda la empresa, porque pueden venir cosas como salarios, como ventas, como estado de la empresa. Y ver los mejores canales de comunicación. Hay veces que es mejor un informe escrito o impreso, y en otros que es mejor tenerlo publicado en web o mandarlo en un archivo para que lo manipulen. Hay que definir bien eso. Y compartirlo, hay varias formas de compartirlos. Hay gráficas que son muy dinámicas, que se puede ver así cómo va cambiando en el tiempo, qué valores suben, cuáles bajan, que son dinámicos, que nosotros podemos variar. Quiero ver este estado, quiero ver los por edad, podemos manipular todo lo que queramos. Entonces, y también si podemos ayudar a interpretar los datos. A veces no es suficiente con que los dejemos y ya que ellos los analicen, que los interpreten. Y finalmente hay que actuar. Todo lo que hicimos, si se queda nada más para el conocimiento, no sirve de nada. Tenemos que tomar decisiones bien informadas. Lo ideal es que una vez que tengamos todo esto, el mejor resultado es que se tomen acciones de acuerdo a lo que encontramos. El análisis de datos, hay varias áreas relacionadas que a veces se confunden. Por ejemplo, no es lo mismo un analista de datos que un científico de datos.
Un científico de datos es alguien más estadístico, usa muchas matemáticas, encuentra correlaciones, patrones, todo muy matemático, es más científico. Uno de Business Intelligence lo que hace es analiza la empresa, cómo está en el mercado, qué tendencias hay, cómo va la competencia, qué innovaciones hay. Se dedica a eso. Un ingeniero de datos más bien es el arquitecto de la base de datos que ve de dónde podemos obtener la información, cómo la podemos limpiar, compartir, a quién le damos acceso. Es más un ingeniero de bases de datos. Y un analista de negocios es alguien que mejora los procesos, ve dónde podemos optimizar los tiempos, la calidad, dónde nos están saliendo más fallas, en qué estamos ocupando más tiempo, costos, todo eso. Todo lo puede hacer un analista, pero son diferentes rangos. Y muchas de las habilidades que deberíamos de desarrollar si queremos dedicarnos a esto es ser muy analítico, encontrar detalles, conocer de preferencia bases de datos y SQL, manejar también hojas de cálculo, todas sus funcionalidades, manipulación y limpieza de datos, los conceptos, algún lenguaje de programación al que prefiramos, algo de inteligencia artificial. Hay cosas que no son cuantitativas. Por ejemplo, hay encuestas que son abiertas de qué tan conforme estuvo con nuestro servicio, nos quiere dar una opinión, y no hay forma de analizarlo más que o manualmente o usar inteligencia artificial. Capacidad para hacer tableros, visualizaciones, gráficas, informes, sistemas distribuidos para ver cómo podemos tener las bases de datos y también los reportes que vamos a compartir. Comprensión de procesos y estrategias de negocio, también eso es muy útil, el mapeo de procesos, la mejora de procesos. Una gran capacidad para comunicarse tanto técnicamente como de manera informal. Y habilidades de gestión de proyectos también son muy útiles. A continuación vamos a hacer un ejercicio muy práctico, muy sencillo que trate de involucrar todo esto. Lo vamos a hacer en Excel porque Excel, aunque no tiene la potencialidad de las bases de datos, tiene varias cosas que nos pueden servir como filtros, escalas de tiempo, macros, tablas dinámicas, formatos condicionales. Entonces, vamos a ello. El ejercicio es, se tienen las calificaciones de exámenes de español y matemáticas de unos 10,000 alumnos de 100 escuelas diferentes en la República Mexicana. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué quieren que analicemos? Lo que le interesa al director de área es saber qué escuelas fueron las que tuvieron mejor promedio con sus alumnos. La fase 2 es ver de dónde vamos a sacar los datos. Ya que hicimos las preguntas, podemos saber que nosotros tenemos una base de alumnos en Excel que nos mandaron. Tenemos la base de las escuelas que es propia. Nos mandaron las calificaciones en un archivo de texto separado por tabuladores, tanto las de español y de matemáticas. Y nosotros, para saber dónde queda cada escuela, bajamos de internet una base de los códigos postales y los municipios que estén separados por comas. Esos 5 archivos los vamos a tratar de reunir, aunque estén en diferentes formatos y de diferentes fuentes, para hacer nuestro análisis. Para ello, lo primero que vemos es que tenemos un archivo en Excel que es de los alumnos, y si ven el sexo, cada quien lo escribe diferente. Algunos ponen femenino, otros ponen mujer, otros ponen hombre, otros ponen F. Voy a ir al archivo de Excel para hacerlo. Entonces nosotros ya tenemos los 5 archivos, el de alumno, los 2 de calificaciones en formato de texto, el de escuelas en Excel y el de municipios que bajamos de internet y está en texto separado por comas. Todo eso lo vamos a tratar de reunir en Excel usando la herramienta que tiene de consultas. Por ejemplo, le decimos traer desde un archivo. Está aquí el de alumnos.
Es este. Decimos que sí. Y lo guardamos. Ahora creamos el de escuelas de la misma forma, desde un archivo en Excel. Está aquí. Este. Alumnos. Escuelas. Teníamos también un archivo en separado por comas, que sería este. Este un archivo CSV, que son los municipios. Y tenemos el de calificaciones, que era de texto. Entonces se puede ver que podemos crear archivos de diferentes fuentes, de internet, de bases de datos, de Excel, de texto, texto separado por comas, todo lo que necesitemos. Aquí está. Este es el segundo paso, ya sabemos cuál es el objetivo, ya recopilamos la información, ahora hay que limpiarla. Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, el sexo se captura diferente, como masculino, como F, femenino, hombre, incluso, por ejemplo, hay algunos mujer y mujer, aunque los dos dicen mujer, uno tiene espacios y ya los va a reconocer como diferente. El Excel también tiene herramientas de limpieza que también se pueden hacer en cualquier otra aplicación. Por ejemplo, del sexo le podemos decir que lo limpie de caracteres no imprimibles, que le quite los espacios al inicio y al final y que lo ponga todo en mayúsculas. Luego podemos decirle que reemplace los valores, por ejemplo, los que dicen H, que sea masculino. Los que dicen F, que sea femenino. Los que dicen hombre, que sea masculino. Y los que dicen mujer, que sea femenino. Si todo quedó bien, aquí ya solo hay dos valores, que es lo que queríamos. Ya todo está estandarizado. Nos podemos regresar. La ventaja de esto es que no lo hacemos a mano. Si dentro de 1 o 2 meses tenemos un nuevo archivo, ya tenemos los procesos, ya nada más le cambiamos el nombre en donde está el archivo, lo ponemos y lo carga automáticamente, le hace todo lo que ya le hicimos de limpieza sin tener que hacerlo manualmente todo nosotros. Entonces ya tenemos los alumnos, la escuela, los municipios y las calificaciones. Vamos a, por ejemplo, alumnos tiene un campo que es el número de la escuela, pero no sabemos qué es. Entonces desde aquí mismo podemos combinar dos consultas. Usamos la de alumnos con la de escuelas, le decimos que relacione el número de la escuela con el número de la escuela aquí y listo. Aquí le decimos los campos que queremos el ID ya lo tenemos, el nombre de la escuela y el identificador del municipio. No lo pone.
Ahora el identificador del municipio hacemos lo mismo. Lo unimos con la tabla de municipios. Le decimos que use el identificador del municipio con el identificador del municipio y que nos lo traiga. Y de aquí lo que queremos es solo el nombre del estado, es lo que nos interesa. Entonces ya nos dice dónde está y traer de una vez sus calificaciones. Entonces ahora lo unimos con las calificaciones de español. Aquí lo que tienen en común es el ID del alumno y le decimos que sí. Y lo único que queremos aquí es la calificación. Esta le voy a poner resultados español y parece que ya es todo. Ya terminamos la etapa de limpieza. Ahora empezamos con el análisis. Así de entrada podemos ver, por ejemplo, en calificaciones de español, que solo hay 7,600 registros y en realidad son 10,000 alumnos. Entonces no todos contestaron. Y ese es uno de los hallazgos. Ahora hay que tratar de poner algunas gráficas para poder encontrar mejor. Aquí podemos aprovechar todas las herramientas que tiene Excel. Por ejemplo, insertar una tabla dinámica en una nueva hoja y que tenga el estado, no, la escuela, el nombre de la escuela y su promedio, que serían las calificaciones. Le decimos que queremos, ahorita está sumando, contando, le decimos que queremos el promedio en formato numérico de 2 decimales. Y ya lo tenemos aquí. Podemos decirle aquí mismo que solo queremos ver los 10 mejores del país. Los superiores 10, aceptar, y los podemos ordenar del mayor al menor. Aquí tenemos los mejores del país. Podemos hacer lo mismo ahora para sacar los que sacaron menores resultados. Le ponemos insertar, una tabla dinámica, la queremos poner aquí abajito, y lo mismo va a ser el nombre de la escuela, la calificación, y queremos que sea el promedio de un número de 2 decimales. Pero aquí el filtro que queremos es sacar mejor los 10 inferiores. Y ya los tenemos, ya tenemos de todo el país los mejores y los peores. Ahora podríamos hacer datos, por ejemplo, ver cuántos hombres y cuántas mujeres fueron. Hacemos lo mismo. De aquí sacamos insertar una tabla dinámica. La queremos poner aquí. Y aquí lo único que hacemos es, aquí tenemos el sexo, lo ponemos aquí. Y queremos saber cuántos fueron de cada uno. Correcto. Y ya es muy fácil, si ya tenemos esto, elegir una gráfica. Vamos a poner una de círculo, que es la ideal para poner porcentajes. Le agregamos la etiqueta y la etiqueta le decimos que nos presente el valor y el porcentaje. El porcentaje nada más. Quitamos el valor.
Ok, tenemos que es el 51% de mujeres y el 49% de hombres. Podemos sacar otra para ver, ya sabemos que no todos participaron, entonces hay que ver qué porcentaje de participación hubo en promedio. Hacemos lo mismo, insertamos una tabla dinámica, le decimos que va a ir aquí. Aquí no tenemos exactamente cuáles no, los que no tenemos calificación, los distinguimos solo porque están vacíos, porque están en nulo. Por ejemplo, lo que podemos hacer para que sea más fácil es agregar una columna calculada que diga si aplicó examen. Y es nada más sí. La calificación final de español es igual a null, que le ponga 0. Y si no, que le ponga mejor no aplicó. Y si no es igual a null, que le ponga sí aplicó. A ver si está bien. Y ya, nos agrega una columna. Lo regresamos. Automáticamente nos sirvió de agregar una columna aquí en los alumnos, porque ya actualizamos la consulta. Aquí está. Entonces ahora sí podemos hacer en esta tabla agregamos ahora sí queremos saber si aplicó examen y cuántos de cada uno. Y lo mismo, hacemos una gráfica, insertar una gráfica como esta, la ponemos también aquí. Y agregamos las etiquetas si queremos iguales que las otras. El porcentaje. Listo. Ya tenemos tablas y gráficas. Podemos darlo de forma fácil, agregarle algo de funcionalidad. Ocultamos estas para ver solo la gráfica. Esta la hacemos un poco menor. Y por ejemplo vamos a agregarle una segmentación de datos que queremos ver por estado. Y nos agrega la lista de los estados. Es como un filtro, pero más visual. Entonces lo podemos poner aquí. Le decimos que nos lo ponga en 2 columnas. Ahí ya tenemos todos los estados. Y le podemos decir que nos la vincule a las 4 tablas dinámicas que tenemos aquí. Entonces, en cuanto nosotros ponemos, por ejemplo, de Guanajuato, nos saca la más alta. Aquí solo tenemos una escuela de Guanajuato, nos salta la más alta y la más baja, nos cambia para ver cuántos hombres y mujeres fueron en las escuelas de ese estado, y todo se actualiza según el filtro. El filtro podemos poner varios, por ejemplo, si fuera una región, que fuera Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y cualquier otro, por ejemplo, el Estado de México. Y nos vuelve a calcular de esas zonas que tenemos
los más altos, los más bajos, nos calcula esto y todo. Entonces, si vemos, es una forma muy rápida, muy fácil, en menos de 15 minutos, hacer un tablero más o menos dinámico, con gráficas, con tablas. Y esos son los conceptos que se pueden utilizar en cualquier lenguaje. Entonces, el cuarto fue, detectamos que no todos los alumnos aplicaron examen, el porcentaje de participación es diferente según el estado de la República. Lo compartimos, podemos hacer el archivo y divulgarlo, es fácil de usar, así que los mismos usuarios pueden buscar cosas por ellos mismos y sacar sus conclusiones. Y finalmente hay que actuar. Lo que sugeriríamos serían premiar a las escuelas con mejores resultados y ver en qué podemos apoyar a las de menores resultados. Y ver qué podemos hacer en las que la participación fue muy baja. Y en general sería todo lo relacionado con los conceptos de análisis de datos. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier consulta.